José María Amarilla Alviso, de Asunción, Paraguay, director propietario de la firma consultora Open Intelligence, consultor jefe del Centro Interdisciplinario de Estudios de Seguridad, integrante del Index Internacional sobre Crimen Organizado de la Unión Europea, miembro del Consejo Consultivo Hispano de la International Foundation for Protection Officers, IFPO, conferencista y articulista internacional sobre seguridad e inteligencia, eh, certificado de protección internacional, CPO, especialista en inteligencia formado en Paraguay, Israel, Francia y los Estados Unidos, sociólogo y egresado de la maestría en política y gestión pública. Bueno, con este background, con este performance que tiene nuestro amigo José Amarilla, seguramente toda la información que nos va a dar en este momento va a ser de mucho interés. Así que sin más preámbulos, lo dejo con José para disfrutar de esta ponencia. Gracias, Adolfo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, colegas. Buenas noches, realmente. Creo que en Argentina estamos con una hora más y, bueno, en Ecuador está cerrando la tarde y en Venezuela estamos a la misma hora. Bueno, el repaso que vamos a hacer es un continuo de presentaciones que hacemos en términos académicos desde hace un buen tiempo y de casos a los cuales venimos haciendo seguimiento. Vamos a contestar básicamente a algunos argumentos relacionados con la dinámica del crimen organizado transnacional en nuestros territorios. Por supuesto, no podemos abarcar toda la temática de América Latina, primero porque tiene una dinámica acelerada en los últimos tiempos, especialmente en Argentina, en Centroamérica, en México. Y segundo, porque son muchos los temas para tocar y sin embargo hay 3 o 4 pilares fundamentales de esta cuestión. Lo primero que deberíamos definir es el tema de qué hablamos cuando hablamos de crimen organizado. Y en general estamos hablando en términos académicos de un grupo estructurado de personas que trabajan de manera constante, de manera regular, a lo largo del tiempo para beneficiarse de actividades que están fuera de las normas lícitas de nuestros países. Estos grupos pueden ser de naturaleza local, de naturaleza nacional o transnacional en general en su asociación. Es decir, cuando se trata de grupos locales, en general son parte de un engranaje que sirve a una estructura mayor que tiene que apunta a mercados internacionales. Su característica es el mantenimiento de la violencia como medio para la protección de los nichos de negocios y se diferencian de la criminalidad común o la criminalidad no organizada por el tipo de actividades, por el monto de dinero manejado, por el grado de violencia aplicada a la protección de sus negocios y así sucesivamente. En primer lugar, el tema de para distinguir un poco el tema de la delincuencia común o de la delincuencia de carácter más de supervivencia, digamos, en términos sociológicos se usa este término. Hablamos de delincuencia no organizada cuando se trata del contrabando menor de bienes, que ocurre mucho en nuestras fronteras. Hoy día las fronteras o los países que tenemos fronteras con la Argentina encontramos un enorme flujo de mercancías, en muchos de estos casos por mercancías de uso común en las casas, ¿verdad? Artículos de limpieza, alimentos, ropa, etcétera, debido a la gran ventaja que representa para quienes compramos la devaluación del peso argentino. O sea, eso es algo que obviamente no le cae simpático a quien mora en la Argentina, pero sí a quien tiene la ventaja de poder comprar una moneda relativamente más estable o más fuerte. Bueno, la falsificación y la piratería no industrial, es decir, de bajo alcance, la de baja monta, también forma parte de estos esquemas, al igual que la prostitución espontánea, no organizada y la explotación circunstancial de personas, ¿verdad? También el tema de la evasión de impuestos, muchas veces es de carácter individual, de carácter temporal, de carácter circunstancial. En cambio, cuando hablamos de crimen organizado y fundamentalmente del crimen organizado transnacional, hablamos de grupos que organizadamente se dedican a nichos de negocios que incluyen el tráfico de drogas ilícitas,
fundamentalmente, probablemente de lo más rentable que tienen, el tráfico de armas, el tráfico de cigarrillos, la piratería de volumen industrial, que incluye maquinarias avanzadas, que incluye impresoras de CDs, incluye sistemas y plataformas de transmisión de elementos sonoros y de obras artísticas a través de sistemas no regulados ni controlados, ni que retornen regalías a sus autores originales y sus propietarios lícitos. Hablamos del manejo de grandes extensiones de cultivos ilícitos. En nuestra región fundamentalmente son dos los rubros más extendidos. La marihuana, donde Paraguay tiene el mérito, no sé si dudoso o no, de probablemente encabezar el volumen y tal vez la calidad de la producción de marihuana en Sudamérica. La trata de personas, fundamentalmente con fines de prostitución, la sedición, el secuestro y el asesinato, y finalmente el eslabón que aglutina todas estas actividades, que es la reintroducción del dinero o de las ganancias producidas a través de estas actividades ilícitas al mercado formal, lícito y al circuito financiero de uso habitual. Siempre que estemos hablando de cuestiones de seguridad, hablamos en un nivel de seguridad pública, de gestión y políticas públicas de seguridad, y también al final de esta presentación hablaremos de cómo estos déficits, por un lado, generan mercados y generan demandas de actividad relacionada con la seguridad privada, y por el otro lado representan déficits que van empeorando las situaciones de carácter de seguridad en nuestros países. Lo que ven aquí es básicamente un mapa de las zonas de alerta de las zonas de mayor déficit de políticas públicas de seguridad, comenzando obviamente por México, parte de Centroamérica, Haití, que está en estado de ebullición ahora, Venezuela, Perú, por las bandas armadas y otro tipo de actividades, y en un sentido un poco más relajado, digamos, países como Brasil, Bolivia, Paraguay, últimamente Ecuador está bastante agitado, al igual que Argentina, que, bueno, no necesito contarles que está en las noticias debido a los asaltos y el desvalijamiento de supermercados y otros lugares. ¿Cuál es la característica de nuestros estados latinoamericanos en promedio? Tenemos gobiernos que son relativamente débiles debido a su poca legitimidad de origen o a su pronto desgaste. Tenemos en general economías que tienen una inflación relativamente alta, con la excepción probablemente de Paraguay, Bolivia, creo que Uruguay está más o menos por ahí también. Inestabilidad política en general, en el sentido de que eh, al principio de la década del 2000, por ejemplo, Argentina tuvo como 8 presidentes en un lapso de 2 años y medio, por ejemplo. En Paraguay, en los últimos 32 años, desde el final de 34 años, desde el final de la dictadura de Alfredo Stroessner, solo han habido 3 presidentes que han podido terminar su mandato. Uno de ellos ha entregado ahora los símbolos presidenciales actualmente. Y esto representa el tema sobre todo de la carencia de estabilidad económica, repercute en una disminución de los recursos aplicables y de la disponibilidad de recursos para aplicar a seguridad pública. En consecuencia, la consecuencia de esto es el aumento de la actividad criminal en general y el crecimiento de las organizaciones eh, criminales transnacionales. El vínculo general que mantiene, o la raíz que mantiene esto, tiene que ver con las vinculaciones de carácter político y empresarial. Es decir, veremos después un pequeño gráfico, un flujograma, que sostiene académicamente que la actividad de las organizaciones criminales no puede sostenerse en nuestros territorios sin la complicidad de actores de carácter político, jueces, fiscales, etcétera, etcétera. Este es un gráfico real de análisis de un grupo criminal que que está vinculado actualmente con actividades criminales en zonas de Chile y Perú, por ejemplo, ¿verdad?
Lo que muestra el gráfico es el contacto y los niveles de relacionamiento entre un actor político, en particular un grupo de empresas, y cómo este grupo de empresas se interconecta a su vez para diversas actividades de carácter ilícito. Comenzando por México, para ir de arriba para abajo, tenemos una decena de cárteles que se disputan territorialmente el control y el tráfico de drogas ilícitas y de todas las actividades relacionadas con el crimen organizado transnacional en el territorio, y que se inició básicamente en una forma justificada por la guerra contra las drogas, la cual fue iniciada por el presidente Felipe Calderón en el año 2006 y que hasta fines del año 2016, principios del año 2017, en una década había producido oficialmente 188.000 muertes, y la actividad no había parado de crecer. Sí, se había, digamos, multiplicado. Lo que sí terminó de multiplicarse es la cantidad de cárteles que se disputan en el territorio mexicano, incluso en zonas turísticas que son muy apreciadas en Sudamérica, como por ejemplo la península de Yucatán, donde se encuentra la ciudad de Cancún, una ciudad a la cual los argentinos, paraguayos, uruguayos, etcétera, los sudamericanos en general tenemos una gran calidad afectiva, un buen concepto de lugar turístico. Bueno, todas estas zonas son zonas de disputa y de control de las organizaciones criminales transnacionales que operan en México y de los cárteles y de los grupos que hoy se enseñorean en todo el territorio. Calculamos que más de dos, si bien no tenemos las cifras oficiales, se pierden un poco eh, en las cuentas en general de los gobiernos. La estimación es que hasta el año 2022 había habido un poco más de 220.000 muertos provocados tanto por los conflictos internos de estas organizaciones criminales como por el mismo combate por el mismo despliegue de las fuerzas estatales para el combate de estas organizaciones en el territorio mexicano. Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de la economía de drogas ilícitas? O sea, hablamos de dinero básicamente con el tema de las sustancias ilícitas. Después vamos a ver también que a lo largo de la presentación que esto solemos quedarnos con una parte de la película y otra parte no la vemos. Eh, en el mercado de las drogas ilícitas, la más cara, la que más rinde dinero es la heroína, que impera fundamentalmente en Asia, si bien los opiáceos ahora, actualmente en los Estados Unidos, han provocado problemas de salubridad pública enormes, eh, tanto así que hasta las cadenas productoras de series de televisión y demás se están ocupando del tema. Una serie nueva hoy en Netflix se denomina Painkiller, es la historia de cómo los opiáceos han sido empleados para captar un mercado que básicamente busca escapar del día a día y sobre todo de cuestiones relacionadas con el dolor, y cómo esto ha provocado una crisis de los opiáceos en los Estados Unidos, una crisis que no ha terminado de resolverse actualmente, ¿sí? Que tiene un nivel prácticamente epidémico en el país. La más barata de las drogas, de hecho, es un residuo del procesamiento de la cocaína y de la pasta base de cocaína, que es el crack, que fundamentalmente impera en las áreas pobres de casi todo el continente. En el centro de Asunción hoy es imposible salir a eh, comer algo, a tomar algo o a pasar un rato en familia sin ser abordado por grupos de personas que piden monedas, centavos para poder comprarse su dosis de crack del día o de la hora. Lo mismo ocurre en ciudades como Sao Paulo, Río, Ciudad de México, etc. La droga parcialmente ya hoy lícita en 32 de los 50 estados de Estados Unidos es la marihuana. De hecho, Estados Unidos es el principal, o es considerado el principal productor de marihuana en el mundo, fundamentalmente de marihuana hidropónica. Hoy ya con fines legalizada, incluso con fines recreativos en la mayoría de los estados. Se consume en todo el mundo, se produce en altos volúmenes, como decíamos, por ejemplo, en Paraguay,
pero sigue siendo una droga ilícita que genera a su alrededor, por el hecho de ser ilícita, justamente la necesidad de proteger el negocio por medios violentos. Lo que ha ocurrido en Paraguay, y creo que en la mayoría de las zonas productoras de marihuana, es que alrededor de esta droga ilícita, que también es rentable, que produce una buena cantidad de dinero, ahora vamos a entrar en un pequeño cálculo respecto a su valor comercial, eh, lo que ha ocurrido respecto al sostenimiento de la ilicitud de este cultivo es que las pequeñas mafias locales han conseguido afianzarse, hacerse de pequeñas fortunas y poder incidir tanto en la política como en el manejo de la justicia en esos niveles locales, a tal punto que en la actualidad tenemos cuando menos, en Paraguay tenemos cuando menos tres legisladores nacionales entre la Cámara de Diputados y el Senado que están directamente vinculados con estas pequeñas mafias. Y en un nivel más interior del país tenemos concejales municipales, concejales departamentales, gobernadores de departamentos que son como provincias en el interior del país que están financiados, vinculados o directamente son parte de algunos de estos cárteles, y no de estos cárteles locales, digo, de las pequeñas mafias locales fundamentalmente. No ha habido la posibilidad de generar una política de exclusión de estos grupos de la política paraguaya. Y tengo entendido que esto ha ocurrido o está ocurriendo fundamentalmente en los países que no tienen una fortaleza institucional suficiente, como ha ocurrido en Colombia y en Brasil, como para prohibir o detectar a tiempo la participación de este tipo de personajes eh, en la política local, en las políticas locales y nacionales. Sin dudas, dentro de este listado pequeño que hacemos, introductorio, la sustancia ilícita más rentable es la cocaína, que también impera básicamente en todo el mundo, se consume en todo el mundo, si bien vamos a ver también para que gran parte del mercado está en los países de destino que son los países occidentales, los países que a su vez nos impelen y eh, nos alientan como países a tener fuertes medidas, a tomar fuertes medidas en contra de quienes producen, trafican y lavan dinero proveniente de estas actividades. Eh, Cuando hablamos de la economía de la cocaína, hablamos de una escala que tiene una dimensión muy fuerte, una presencia muy fuerte en la economía de nuestros países. Eh, el clorhidrato de cocaína, al 100% de pureza, se puede conseguir en países como Colombia, Perú, Bolivia, países andinos, fundamentalmente por el tema de la coca, entre 1.000 a 1.600 dólares por kilo de valor. En los países de tránsito como México, Haití, República Dominicana o Paraguay faltaría en este listado, la droga ilícita pasa a valer ya entre 5.000, 6.000 a 15.000 dólares dependiendo de la temporada del año. Y en los países consumidores finales, hay que recordar que estamos hablando de cocaína pura hasta este punto y cocaína pura puesta, por ejemplo, en Estados Unidos, que puede valer alrededor de 40.000 dólares por kilo, en la Unión Europea alrededor de 50.000, 80.000 euros el kilo, y en Asia y en los países, fundamentalmente en los países donde el tráfico de cocaína o de drogas ilícitas está penado, por ejemplo, con la pena de muerte, el valor puede llegar a alcanzar 100, 120.000 y hasta 150.000 dólares por kilo de cocaína pura. Luego, esta cocaína pura es rebajada y básicamente convertida o multiplicada por 3. Es decir, lo que valía 120.000 dólares puesto, por ejemplo, en Europa, o 80.000 euros puesto en Europa, luego rebajado vale 240.000, o se convierte en 240.000 dólares por kilo, y cada gramo puede llegar a valer alrededor de 100 dólares de precio de venta final al público. Eh, Entre muchos ceros en las calculadoras cuando nos ponemos a calcular cuántos gramos de cocaína
pueden obtenerse un kilo de cocaína pura y cómo se vende esto al público. Este, la marihuana, por su lado, también es un negocio menos rentable, pero de todos modos produce enormes ganancias, incluso dentro de las propias fronteras. Este es un análisis de lo que vale la marihuana paraguaya por kilo dentro de las fronteras, primeramente, y luego en los países de destino. En la finca esto varía de entre 10 a $35 cada ladrillo, que más o menos pesa un kilo. Puesto en la frontera, el valor es de 75 a $100, es decir, entre que duplica y un poco más su valor, pero la misma marihuana vale el kilo, por ejemplo, en Buenos Aires alrededor de $450, en Río de Janeiro alrededor de $550, en Santiago de Chile alrededor de $900, y en México, que también se consigue marihuana paraguaya en México, en lugares como Cancún, puede llegar a valer puesta ahí alrededor de $1.000 el kilo. Toda una red de negocios donde, como vimos, más del 75% de la ganancia de las rentas queda en los países de destino y en los países eh, consumidores. ¿Cuál es uno de los problemas con esto? Es que al tratarse de negocios ilícitos, decíamos, genera la necesidad de proteger de manera violenta los nichos de negocios, los territorios de ventas, las zonas de influencia, el control de los proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, como consecuencia de esto, en el año 2002, según el Servicio de Paz y Justicia de México, entre las zonas más violentas del mundo, estos son indicadores de cantidad de homicidios dolosos, homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. En estas listas imperan fundamentalmente nuestras ciudades de América Latina, como Colima en México, que tiene 181, 182 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eh, Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud considera que eh, para medir la violencia social, el índice es más de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de niveles epidémicos. Eh, y fíjense la diferencia entre 8 homicidios por cada 100.000 habitantes y prácticamente 182 homicidios por cada 100.000 habitantes, por ejemplo, en esta ciudad mexicana llamada Colima. ¿Alguien está, ¿Alguien está con el micrófono abierto o queriendo hablar? Ya está muteado, amigo, sigue nomás. Ya, gracias. Cualquier persona, disculpa, cualquier persona que desee hacer una pregunta, eh, no hay problema, levanta la mano nada más y con muchísimo gusto le atendemos. Sigue, amigo, por favor. Perfecto, perfecto. Seguimos. Bueno, y en este listado imperan lugares como Colima, Zamora, Obregón, ciudades que son mexicanas, y en séptimo lugar encontramos la región de Paraguay, que es fronteriza con el Brasil, la región de la Mambay, que el año 2022 tuvo 92 homicidios por cada 100.000 habitantes. México impera, luego lugares de destino fundamental. New Orleans es una zona donde el consumo de crack es muy alta por cantidad de habitantes. Por ejemplo, es la primera ciudad de Estados Unidos entre toda la lista de los lugares más violentos del mundo. Seguimos con México, encontramos luego Brasil, zona nordeste de Mossoró, luego Sudáfrica, México, Jamaica, Baltimore, Estados Unidos, también zona de trabajadores, zonas pobres, etc. Eh, y así sucesivamente. Cuando hablamos de política antidrogas en general, tenemos la tradición de pensar en políticas de represión de la producción y el tráfico de drogas ilícitas. Rara vez escuchamos hablar de políticas que se dirijan a suprimir o por lo menos a disminuir el consumo en los países de destino. Y al hablar de producción o lugares de producción, ¿dónde se ha incautado en el año 2020, entre el año 2022 y principios del año 2023? Fundamentalmente las incautaciones se han dado en Centroamérica y Sudamérica sumados, en América del Norte,
en Europa Occidental y en particular en los países sudamericanos como Perú, Colombia, Bolivia. Habría que agregar Paraguay también, que ha tenido incautaciones importantes en los últimos años. Esto es lo que hablábamos sencillamente del tema del gramo de cocaína, dependiendo de dónde y dependiendo de los años. Ha llegado a estar por encima de 200 dólares, por encima de $200 el gramo en años de producción relativamente escasa, como los años 2012 y 2015, y luego en general se ubica por encima de los $100, cercano a los $150 por gramo, para tener una idea del negocio, del volumen del negocio. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando miramos en detenimiento temas como, bueno, las ciudades fronterizas? Por ejemplo, en la zona de la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, nos encontramos con una fuerte actividad de los grupos criminales, de la criminalidad organizada transnacional. Y pareciera ser que en el discurso oficial un país tiene la culpa y el otro es una víctima, ¿no? Es una lógica un poco absurda por el hecho de que si analizamos que comenzamos por la zona productiva. Este es un ejemplo basado en la marihuana. Empecemos por este cuadro. ¿Se ve a la izquierda? ¿Se ve mi cursor o lo estoy viendo yo solo? Sí, se ve, se ve, se ve. Se ve el cursor. Bueno, listo. Comenzando por la zona productora, tenemos gente que se dedica al cultivo, gente que es empleada por los cultivadores y luego los acopiadores que una vez acopiado el producto, lo alijan, lo hacen carga, el producto sale, entra el dinero. O sea, las flechas rojas representan el flujo de mercancías, las flechas azules el flujo de dinero. Una vez acopiados los bienes, hay mayoristas, hay gente que se encarga del cuidado de los depósitos, hay gente que por encima de estos aparatos recluta gente para incrementar la producción y finalmente tienen brazos que se dedican al tema de la exportación. En el mercado local es relativamente fácil el adivinar el transcurso. La mercancía entra a nuestros microtraficantes, se fracciona, se distribuye, se vende, se generan las pequeñas mafias y hay consumidores finales en nuestros países. En este caso, el ejemplo es Paraguay. Ingresa mercancía, egresa dinero en ambos sentidos, en todos los sentidos. Este dinero, sin embargo, por bajo la mesa, necesariamente para que el negocio se mantenga, por ejemplo, hoy en día las pequeñas organizaciones criminales, bueno, que ya no son tan pequeñas, locales en Paraguay, manejan las cárceles centrales del país. El ministro de Justicia de Paraguay, para hacer un procedimiento en la cárcel más simbólica del país, que es la cárcel de Tacumbú, en Asunción, tiene que negociar con un grupo llamado el Clan Rotela, que se inició como microtraficante, como microvendedor de drogas y hoy maneja incluso desde las cárceles y ha convertido, de hecho, la cárcel de Tacumbú en parte de sus oficinas protegidas por el gobierno. Revela esto y ha habido pruebas, investigaciones que muestran protección de parte de políticos, de parte de militares, policías, del propio sistema carcelario, de parte de jueces y fiscales que se benefician de el dinero producido a raíz de este tráfico y venta local. Las flechas discontinuas, las flechas con líneas discontinuas representan el flujo de dinero a estos aparatos de protección que provienen, en este caso, de los microtraficantes, de quienes acopian y distribuyen, etcétera, etcétera, pero también provienen de quienes hacen transporte de esas mercancías a través de las llamadas mulas, personas que se prestan al transporte internacional de las drogas ilícitas. Los negocios de modelos han estado intrínsecamente vinculados con estos negocios. Los buses, camiones de carga,
avionetas, las líneas aéreas y un actor principal que ha ingresado en los últimos años en los mecanismos de distribución de estos bienes que van a través de la hidrovía, que vamos a hablar detenidamente posterior después. La hidrovía Paraguay-Paraná, que es hoy día el pulmón comercial más importante, probablemente de mayor volumen, dentro de todo el continente sudamericano, el subcontinente sudamericano. Bueno, al traspasar las fronteras, necesariamente quienes transportan y quienes reciben del otro lado de las fronteras, necesariamente también tienen que vincularse con políticos, policías, militares, jueces y fiscales del lado de la frontera que compete. Aquí hablamos en el caso de si seguimos con el ejemplo de Paraguay, hablamos necesariamente de políticos, policías, militares, jueces, fiscales, no todos, obviamente, pero del lado brasileño y del lado argentino, por ejemplo, que son nuestros principales mercados. En las, perdón, en los mercados de recepción, obviamente también hay importadores, hay dealers, generan sus pequeñas mafias que entregan mercancía rebajada, distribuida, fraccionada para un consumidor final extranjero. Todos estos actores necesariamente también tributan a un sistema y un aparato de protección. Y aquí, finalmente, en este esquema analítico, en este flujograma, en este mapa mental, nos encontramos con que a ambos lados de la frontera, o a cualquier lado de la frontera, necesariamente encontramos también sistemas que ayudan a inyectar las ganancias producidas en todos estos tramos dentro de los mercados locales. Y aquí hay líneas subrepticias que necesariamente permiten que el dinero y los activos generados por este comercio ilícito entren a través de bancos, empresas, abogados, paraísos fiscales, etc. Y en esto, cuando hablamos de bancos, hablamos incluso de bancos formales que tienen su renombre internacional y que tienen sucursales, sistemas de pagos, etcétera, que son utilizados finalmente para el retorno del dinero, que también vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Estos escenarios en Sudamérica nos han ido generando el surgimiento de nuevas bandas criminales, porque tenemos bandas criminales, fundamentalmente el Primer Comando Capital, tenemos el Comando Vermelho, tenemos Guadalajara, etcétera, etcétera, grupos criminales que operan en la zona de la triple frontera, Paraguay, Brasil, Argentina, y que se han ido extendiendo a lugares de provisión como Bolivia y Colombia y Perú, y luego están en guerra hoy por el control de zonas como Rosario y otros lugares, Rosario, Santa Fe, etcétera, otros lugares dentro del territorio argentino y también dentro del territorio uruguayo para el acaparamiento de las zonas de comercio y de tránsito sobre la hidrovía Paraguay-Paraná. Tal vez por eso, uno de los grupos criminales con mayor impulso de los últimos años, el llamado Tren de Aragua, que proviene de Venezuela, originariamente venezolano y que está instalado hoy en por lo menos 8 países de Sudamérica, tal vez por eso, por ese control del PCC, por ese control de las organizaciones afines al PCC en zonas de la hidrovía, no han entrado, por lo menos no explícitamente hasta hoy, en un país como Paraguay. Hoy en día es básicamente un hub de reunión de estos negocios y que también tiene su fuerte presencia en materia de lavado de dinero. Adelante, Mauricio Javier Campos. Mauricio. Gracias. Disculpame por interrumpir la disertación, que es excelente y muy completa. Una consulta: dentro de todos estos grupos organizados narcoterroristas en triple frontera, ¿se puede llegar a incluir a Hezbollah o no tenemos datos fidedignos realmente de las actuales operaciones de Hezbollah en la zona? Bueno, tenemos datos que indican que algunas organizaciones criminales de Oriente Medio, entre ellas Hezbollah, están ligadas a grupos del crimen organizado transnacional, pero no únicamente a través del tema de drogas ilícitas,
sino también a través de otros negocios que habíamos visto que están vinculados con las organizaciones criminales, ¿verdad? Todo esto genera renta, lo que habíamos dicho, el crimen organizado transnacional trafica cigarrillos, piratería industrial, trata de personas, etcétera, 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 actos de terrorismo. Es posible, o yo diría que a esta altura es probable, es comprobable, que organizaciones como Hezbollah puedan estar ligadas fundamentalmente al tráfico, por ejemplo, de elementos electrónicos, al tráfico de personas, al tráfico de cigarrillos, a la piratería industrial y a otros temas que son rentables, no tanto como el tráfico de cocaína, pero que sí dejan fuertes dosis de dinero. La información disponible hoy indica que además estas organizaciones tienen su capacidad de intervenir activamente en el lavado de dinero a través de negocios financieros y a través de sistemas de envío y recepción de dinero, incluso por fuera de los canales formales existentes a través de los bancos internacionales. O sea, la respuesta a tu pregunta es sí, claro que se puede vincular dentro de estos grupos, pero me pareció más interesante el tema, o me pareció más acuciante el tema de analizar cómo están nuestras organizaciones criminales interactuando entre sí por fuera del control del Estado y disputándole el monopolio del uso de la fuerza a nuestros estados latinoamericanos fundamentalmente. Porque además son nuestros problemas más graves, son nuestros problemas más acuciantes, ¿verdad? Este grupo, el Tren de Aragua, ha incursionado fuertemente en el tráfico y la transferencia, por ejemplo, de beisbolistas, futbolistas, más recientemente, ¿verdad? El tráfico de deportistas. Las transacciones deportivas internacionales en general obtienen comisiones que muchas veces son comisiones lícitas obtenidas a través de transacciones ilícitas, es decir, a través de chantajes, a través de tráfico de personas, a través de amenazas, etcétera, etcétera. También se dedican al tema de los negocios tradicionales del crimen organizado transnacional, que es lo que mencionábamos un ratito antes, y generan, este grupo tiene la característica de generar nuevas oportunidades de negocios delictivos que antes estaban mal explotadas o que no estaban explotadas directamente. Una de las revelaciones más recientes indica que Tren de Aragua maneja por lo menos 10 plazas de prostitución en Lima y obtiene alrededor de $300.000 de beneficio mensual a raíz de la explotación de mujeres en el negocio del sexo. Están presentes originariamente de zona de Venezuela, pero están fuertemente presentes en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Brasil y más recientemente en Bolivia y Panamá. En Bolivia, aparentemente, su radicación tiene alguna forma de simbiosis o de interés de coexistencia con el PCC. Si esto se confirma, es cuestión de tiempo que estén presentes, que a esta lista tengamos que agregarle también Paraguay como sitio de operación del Tren de Aragua. El hecho de la violencia es lo que genera la mayor fuente de riesgos para las políticas públicas y de escenarios propicios para el crecimiento de negocios relacionados con la seguridad privada también. Este es un mapa que no me voy a detener mucho en la explicación de los números acá, un mapa del Paraguay, que indica cómo las tasas de homicidio e intentos de homicidio, según datos de la Policía Nacional, están vinculados con fundamentalmente, por un lado, la violencia social y como segunda causa, en el Paraguay, Paraguay es un país bastante particular, tiene la primera causa de homicidio doloso, de homicidio intencional detectada históricamente es el conflicto interpersonal, ¿no? Relacionado con el abuso del alcohol, la disponibilidad de armas de fuego, armas blancas, etc. Y en segundo lugar, a nivel nacional,
está como causas declaradas, detectables, de homicidio doloso es el sicariato. Bueno, gran parte, por lo menos un tercio de todos los casos descritos aquí, están relacionadas con homicidios vinculados, o sea, con homicidios que tienen alguna relación con el encargo, ¿no? Es decir, los homicidios por encargo. Esto tiende fundamentalmente a convertirse en una epidemia de nivel nacional también que nos pone ante el siguiente escenario. Eh, en algunos departamentos del país tenemos indicadores cercanos a los de Europa y fundamentalmente en la frontera con el Brasil, que es esta enorme franja, más o menos hasta por aquí, hasta acá en realidad. Todo esto son 500 kilómetros de frontera con el Brasil, de los cuales 300 kilómetros son frontera seca. En estos lugares es donde operan fundamentalmente las organizaciones criminales de carácter transnacional regional. Y la consecuencia es que los casos de sicariato, los concretados y los fallidos, por ejemplo, en el año 2022, en la zona de la Mambay, que es esta zona roja que se ve aquí, esto es el Alto Paraná, la zona donde se encuentra Ciudad del Este, este es el departamento central, en cuya punta se encuentra Asunción. Bueno, en Amambay hemos tenido más de 83 casos en el año 2022, según gente especializada en el seguimiento de los casos, 83 casos de sicariato. No todos concretados, algunos sobrevivieron, pero una altísima letalidad y además de eso, por fuera del mito de que las organizaciones criminales y los narcos solamente se matan entre sí, hemos tenido en el año 2022 y años anteriores, en un análisis cualitativo de las víctimas, hemos encontrado que más del 50% de los homicidios cometidos por sicarios han tenido daño colateral. Y en algunos casos puntuales ha llegado a ser el 75% de daño colateral. En enero del año pasado tuvimos, por ejemplo, un atentado cometido durante un concierto en una ciudad balnearia cercana a Asunción, a 40 kilómetros de Asunción, donde la víctima era el blanco era un narco que consiguió huir. Otro de sus secuaces murió en el evento y hubo 3 daños colaterales fatales además de eso, es decir, 75% de daño colateral. José, Sí, José, disculpa, te interrumpo, nada más, Osme Rojas nos dice, acá en Venezuela el crimen de extorsión por parte de bandas, el crimen organizado se ha diversificado, actualmente extorsionan a familias de peloteros, deportistas, jóvenes que recién firman contratos con la liga. así mismo. Y es lo que Eh, estábamos describiendo del caso del Tren de Aragua. Mauricio, Comienzan por los deportistas jóvenes, los que no están realizados todavía, los semiprofesionales, y los van extorsionando hasta ser profesionales, negociando gran parte de lo que es su crédito de traspaso. Y sí. esto fundamentalmente afecta al mercado del béisbol en principio, pero ya hay incursiones en mercados como el del fútbol. Ya, amigo, otra cosa. Aquí de Jairo Molano nos dice, buenas noches, gracias por la exposición. ¿Qué se espera en Ecuador antes y después de la segunda vuelta de elecciones en ciudades como Quito y Guayaquil? Esto a raíz del asesinato que hubo, que sí tenemos conocimiento con lo del candidato. ¿Qué dices tú? Mira, yo creo que para hablar de Ecuador nadie mejor que tú, mi querido Edison. No, por una cuestión de... Me tocó este año hacer una pequeña presentación parecida a esta en Caracas y me preguntaban por qué no hablaba de Venezuela. Bueno, ¿para qué iría yo a Venezuela a hablar de a los venezolanos sobre Venezuela? Ustedes son los que conocen más a cabalidad y los que tienen la capacidad de perspectiva y de análisis de los propios países. Así que si quieres tomarte 2 minutos para hablar del tema, por mí con mucho gusto, Edison. No, no. Yo más bien sí, quisiera más bien dejarte a ti. ¿Valdría la pena tu análisis con base en la experiencia que tienes, obviamente, ¿no? Agradezco lo que dices, obviamente, pero yo sí quisiera de alguna forma que mirando desde fuera nos des tu perspectiva.
Bueno, tenemos características similares entre Ecuador y Paraguay. Somos estados que tienen... la diferencia tal vez sea que el regionalismo ecuatoriano es mucho más notorio y fuerte que el regionalismo paraguayo. Eh, Ustedes no tienen frontera con Brasil, nosotros sí, y creo que el tema de la debilidad de nuestros estados frente a las organizaciones criminales es fundamental, es el factor fundamental de crecimiento de estas organizaciones, además de no tener mucho mecanismo de freno para evitar que las cataratas de dinero que generan estas actividades terminen corrompiendo y cooptando a los organismos de seguridad por un lado, a los administradores de justicia por el otro y finalmente a los aparatos políticos. Entonces, es complicado hacer una prospectiva. Me parece que Ecuador va a pasar por un periodo de convulsiones con posterioridad a las elecciones hasta que se haya conseguido retomar el control de zonas tan importantes como el Guayas, en particular de Guayaquil, por ejemplo, ¿no? Que en algún momento ha tenido buenas inversiones en materia tecnológica, pero los resultados han sido mixtos hasta el momento. Esa es la opinión que podría dar ahora sin haberme preparado adecuadamente sobre el tema para el transcurso de esta exposición, ¿verdad? Listo, sí, sigamos, sigamos. Bueno, sigamos. Eh, lo que vemos aquí es cómo se grafica en Europa, en Estados Unidos, el tema de la actividad de drogas ilícitas vinculadas con el tráfico hacia África, Europa y luego Asia por parte de nuestros países sudamericanos. Paraguay ocupa gran parte de esta zona naranja, donde los círculos indican de dónde han salido cargamentos de 500 kilogramos, de 1 tonelada, de 5 toneladas, de 10 toneladas, y ya hay que agregarle un círculo más grande de 18 toneladas. Tenemos el récord mundial del embarque capturado en Amberes, entre Amberes y Bremen. Los cargamentos capturados que han salido desde el Paraguay. Y en particular los tonos azules indican las capturas de drogas vinculadas con la hidrovía Paraguay-Paraná, embarcada hacia África y Europa. ¿Cómo opera esto fundamentalmente en las zonas eh, de nuestros países? La hidrovía Paraguay-Paraná se llama técnicamente Hidrovía Paraguay-Paraná, Puerto Cáceres, Puerto Nueva Palmira. Puerto Cáceres es el puerto más boreal, el puerto más al norte, eh, sobre un brazo del río Paraguay en territorio boliviano, y Puerto Nueva Palmira es la última terminal considerada de esta hidrovía, ya prácticamente sobre el Río de la Plata en el Uruguay. Y lo que se ha detectado fundamentalmente es que dentro de cargamentos lícitos, como hemos encontrado drogas, o sea, han sido encontrados cargamentos de drogas ilícitas, fundamentalmente cocaína, por su alta rentabilidad, en contenedores que fueron embarcados en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, y que pudieron o no haber sido contaminados en el transcurso de su viaje, o en algunos casos claramente fueron elaborados en origen. Por ejemplo, el mayor cargamento de drogas ilícitas, o sea, el mayor cargamento de cocaína decomisado hasta ahora en Europa, es un cargamento que se estima tenía entre 18 y 22 toneladas, gran parte del cual estaba embalado y disimulado en latas de pintura que tenían doble fondo, en cuyo fondo, es decir, en cuyo fondo superficial se encontraba efectivamente compuestos de pintura, compuestos químicos, y por debajo de estos, sellados en fábrica, carga de cocaína. Entonces, estos elementos son disimulados
en cargas lícitas, embarcados, luego, perdón, o sea, alijados en contenedores, luego embarcados en buques, finalmente llegados a los puertos de destino, desalijados nuevamente y retirados de sus paquetes de disimulo para su distribución posterior. ¿De dónde vienen estos cargamentos fundamentalmente incautados en Europa? En el año 2021 fundamentalmente provenían acá de nuestros amigos ecuatorianos, en segundo orden de Brasil, Panamá, Argentina, Paraguay, Argentina y Paraguay sumados, más Bolivia, que debería estar en estas zonas, son las fuentes de embarque en las zonas de la hidrovía Paraguay-Paraná. Luego Colombia, Costa Rica, los países caribeños, y luego los países con costa marítima importante como Turquía, como El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Dominicana, Chile, etcétera. Fundamentalmente ya se refiere a otro tipo de embarques, para lo cual podríamos tomarnos unos 5 minutitos para ver un video que ha sido bastante viral. Si ya lo vieron, entonces lo interrumpimos antes, y si no, bueno, pues disfrutémoslo por un minuto. A ver, voy de vuelta a compartir pantalla. Permítame, por favor. Aquí voy. Muchos de estos submarinos son no tripulados también, ¿no? O semisumergibles, ¿no? Pueden llegar a valer alrededor de $2 millones y luego son abandonados en las zonas. Fundamentalmente van a través del Caribe hacia Estados Unidos y a través del Atlántico hacia Europa. La mayor parte de ellos son abandonados en los mares. Los tripulantes que consiguen sobrevivir, y que en muchos casos no lo consiguen también, eh, luego quedan abandonados o son repatriados de alguna forma desde los lugares de destino, o quedan ya directamente como inmigrantes ilegales. Alrededor de 31 submarinos fueron incautados en el último año y medio, antes del 2022, en las costas o con rumbo a los Estados Unidos. De hecho, la producción de este tipo de naves tampoco es en cualquier lado. Necesita de astilleros relativamente formales y de ingenieros y técnicos que ayudan fundamentalmente a que estas naves no se hundan, ¿verdad? Porque son finalmente naves pesadas, naves hechas de acero, ¿verdad? Y que en algunos casos fueron, o sea, las propias fábricas fueron objeto de procedimientos policiales. La mayoría de ellos no se sumergen totalmente, o son naves de muy bajo perfil, que son difíciles de detectar a través de los radares y sonares, y a la vez muy difíciles de ver desde la superficie, desde otros buques.
El peso de estas naves es de alrededor de 7 toneladas, de 13 a 15 metros de largo, y su capacidad de carga no es muy alta, pero como el valor de la mercancía que llevan es sumamente elevado, representa apenas un pequeño porcentaje de de las pérdidas operativas relacionadas, de los costos operativos relacionados con esto, ¿verdad? Entonces, cuando están semisumergidos, son muy difíciles de observar y detectar, y como le dan además muy bajo perfil, ni siquiera los radares ni sonares suelen detectarlos. Aunque tienen fallas muchas veces eh, de sobrecarga, de exceso de temperatura, pero al encontrarse en aguas que tienen alrededor de 17 grados de temperatura, entonces incluso este hecho funciona como difusor del calor y hace que sean muy difíciles de detectar, ¿no? Y ahí está hablando básicamente de cómo sobreviven las tripulaciones comiendo enlatados, galletitas, etcétera, luego y para hasta llegar a su objetivo. Muchas veces también ocurren accidentes relacionados con el sobrecalentamiento y con el hecho de que llevan los propios combustibles dentro de las mismas naves y esto provoca la pérdida de las cargas que son consumidas por tiburones. Por eso se llaman los shark cocaines, ¿verdad? Los tiburones de cocaína. Desde el 2022 incluso han habido naves mucho más pequeñas, de 6 metros de hora, y con una capacidad todavía más reducida, con un pequeño motor, pero que sin embargo es capaz de desarrollar velocidades interesantes en el mar y de llegar a sus objetivos de una forma no tripulada. O incluso sumergirse completamente, ¿verdad? Incluso sumergiéndose completamente. Y lo que dice lo que dice el relator es que el negocio de las drogas ilícitas genera tanto dinero que si los narcos quisieran, probablemente este, podrían llegar a adquirir conocimiento y materiales suficientes como para construir space shuttles, o sea, transbordadores espaciales. Eh, es un tema interesante ver cómo, que también vamos a hablar un poquito más adelante de eso, la consecuencia de estas grandes masas de dinero y cómo esto afecta a nuestras economías también, ¿verdad? Bueno, hablábamos en este gráfico de dónde vienen lo que fue capturado en Europa fundamentalmente y de lo inexplicable de ciertas cosas. Esto está centrado, esto se lo hice como exposición a un grupo de analistas de inteligencia brasileños que nos quedaron muy contentos después de esto. Básicamente lo que hice fue señalarles lo que tiene Brasil en la zona de la Triple Frontera. En el estado de Paraná tienen 22.000 prácticamente policías militares, 18.000 policías civiles, tienen la Policía Rodoviaria Federal, la Policía Ferroviaria Federal, aduanas, el estado de Mato Grosso do Sul, que también es fronterizo con Paraguay, tiene 7.000 policías militares, 5.000 policías civiles, también lo mismo, Policía Rodoviaria Federal, Ferroviaria Federal, aduana, etcétera. Y la Policía Federal, que es un cuerpo relativamente pequeño dentro de Brasil, pero con enormes recursos materiales y tecnológicos. Y luego sobre la hidrovía Paraguay-Paraná. Esto va fundamentalmente para mis amigos coterráneos argentinos que compartimos esta hidrovía tan importante. Bueno, Brasil sobre en la zona de la hidrovía, en la zona de los brazos que le toca del Paraná, tiene 9 capitanías navales, tiene la flotilla de Mato Grosso do Sul, que es una flotilla de combate, la estación naval de Río Grande do Sul, el 5º escuadrón de helicópteros de empleo general, con capacidad de derribo, con misilística, etc.
y el sexto escuadrón de helicópteros de empleo general también, y con finalidad de combate. El ejército brasileño, como herencia de la Guerra Fría, de los tiempos más expansionistas, digamos, la principal hipótesis de conflicto después de la Guerra de la Triple Alianza, donde se aliaron Brasil, Argentina, Paraguay contra, Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay, quedó una cierta indefinición territorial. Y la principal hipótesis de conflicto de Brasil en la zona, en la región, era un potencial conflicto con Argentina. A raíz de esto, el estado de Paraná, que es fronterizo con Paraguay y con Argentina también, tiene la quinta región del ejército. El quinto ejército brasileño es el ejército de tierra más poderoso que tiene Brasil. Tiene infantería, caballería blindada, ingeniería, etcétera, con una fuerza de 20.000 efectivos permanentes básicos estimados. Esto se puede extender a 60.000 en cuestión de horas con el refuerzo, con el orden de batalla que tienen ellos establecido en la zona, ¿verdad? Y en Mato Grosso del Sur tienen la novena región del ejército con 18.000 efectivos, también destinados fundamentalmente en un orden de batalla dirigido hacia territorio argentino y paraguayo. Paraguay quedaría como un sándwich en esta ecuación, ¿no? Perdón, ¿se está viendo mi pantalla o no? No, no estás, pensé que estaba solamente tú, está saliendo solamente tú. No No, sabía que ahora estabas. vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Faltó el... Bueno. Eh, esto es absolutamente dato corroborado, de hecho, dato público, simplemente falta encontrarlo. Esta es la distribución de fuerzas policiales y de aduanas, y a esto hay que sumar las policías municipales de ciudades como las principales ciudades de Paraná y de Mato Grosso do Sul, que tienen también injerencia en orden público. Bueno, esto es lo que les mencionaba sobre los distritos navales y fluviales sobre el río Paraná por parte de Brasil. La Capitanía de Puertos de Paraná, la Capitanía de Puertos del río Paraná, Paraná es el estado, y esto es del río fundamentalmente, la Agrupación de Patrullas Navales del Sur con lanchas rápidas de combate, la Agrupación de Fusileros Navales, o sea, la Infantería de Marina de Río Grande, la Infantería de Marina de Ladario, que está más al norte, ¿no? Acá fundamentalmente estos dos cuerpos están diseñados para la frontera con el Paraguay. Eh, la flotilla Mato Grosso del Sur, como decíamos, y el quinto y sexto escuadrón de helicópteros. Y el ejército, la quinta región del ejército y la novena región del ejército, con alrededor de 40.000 efectivos en la zona de la triple frontera. Y los grupos especiales de frontera, que son aquellos que solemos ver quienes habitamos en estas zonas, desplegados para combatir el contrabando, por ejemplo. Entonces, y luego la Fuerza Aérea Brasileña, que es la más poderosa del continente después de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, obviamente, que tiene 81.000 efectivos. No todos están en la zona, pero sí, en el escuadrón de Mato Grosso del Sur, el ala 5, y en Río Grande del Sur, y además en el estado de Santa Catarina tienen escuadrones de combate, todos con aviones subsónicos y supersónicos con capacidad de derribo y con misilística, además del sistema diseñado por Israel, Israeli Air Industries, IAI, el sistema Heron, que fue una inversión de alrededor de 50 millones de dólares en drones que tienen la capacidad y autonomía para vigilancia de 24 horas sobre zonas, cada cual con 270 kilómetros de alcance, ¿no? 37 horas de cobertura, ¿no? Y 1.500 kilómetros cuadrados, con visión nocturna, termal y un techo de operaciones de 30.000 pies, o sea, alrededor de 10.000 metros de altura, con cámaras tan avanzadas que pueden dar una distancia, o sea, un acercamiento de 1 metro a 1.600 metros de distancia de su blanco. Bueno, en fin, con todo esto, este es el mapa de tráfico que tenemos desde nuestros países, de Bolivia, Paraguay, hacia centros de distribución
en el estado de Sao Paulo, y en lugares como tan distantes de la frontera paraguaya como Fortaleza, Natal o Recife. Recife está a 5.000 kilómetros de la frontera paraguaya. Si ese gráfico de protección política, de soborno de autoridades, de lavado de dinero, de tráfico, de transporte, almacenamiento, distribución, etcétera, no existiese, esto no existiría. Es decir, no sería posible adquirir el marihuana paraguaya que transitó 150 kilómetros dentro de la frontera del país, comprarla luego a 5.000 kilómetros en Recife o en Natal o en Fortaleza. Es decir, los centros de distribución, las áreas manejadas por los grupos del crimen organizado transnacional, fundamentalmente brasileños en territorio brasileño, porque no hay noticias de que haya operaciones no controladas por brasileños en territorio brasileño. Esto representa también necesariamente la existencia de grupos criminales que trafican sustancias ilícitas y que luego las terminan exportando también hacia el Caribe o hacia Estados Unidos o hacia Europa. Y tampoco hay que olvidar en todo este discurso, no tenemos que ser masoquistas y decir nosotros somos, o creernos el discurso de que nosotros somos los malos, porque, cierto, nosotros tenemos las bandas criminales de Colombia, el primer Comando Capital, el Comando Vermelho, los grupos criminales mexicanos que actúan como organizaciones locales, pero además de eso, quienes dejan y permiten y administran los negocios, donde queda el 75% de la ganancia, son organizaciones europeas y asiáticas, como la 'Ndrangheta, la mafia calabresa en Italia, la mafia rusa en Rusia, las tríadas chinas, la yakuza japonesa o Boko Haram en África. Es decir, estamos hablando de una red mundial de negocios donde nosotros somos, nuestros países son los países productores, refinadores de una gran parte de los productos que son vendidos, pero que necesariamente en los lugares de consumo tienen que entrar a través de organizaciones que son de carácter local o regional y que no permiten competencia en sus propios territorios. Entonces, existe un discurso geopolítico que es tan falso en la región como decir, pobre Brasil es víctima de los traficantes bolivianos, peruanos, colombianos o de los traficantes paraguayos, y el pobre Brasil se llena de drogas ilícitas y no sabe qué hacer con eso. Eso es mentira, es un discurso geopolítico, ¿no? Que sirve para otras cosas, para renegociar tratados, conceder o restringir cosas de interés de sus estados. Lo cierto es que el comercio ilícito dentro del territorio brasileño es fundamentalmente controlado por organizaciones criminales brasileñas que nacieron en Brasil, que ahorran en Brasil y que lavan tanto en Brasil como en los países fronterizos. Pero este discurso sirve para exculparse un poco, para distraer la atención y finalmente tiene como consecuencia la inexistencia de políticas públicas coordinadas que puedan resultar mucho más eficientes, por ejemplo, con autoridades bolivianas, paraguayas, venezolanas, colombianas, etcétera, o peruanas, para combatir efectivamente todos los nichos de estos negocios y entender cabalmente el fenómeno que fundamentalmente está vinculado con organizaciones muy poderosas, muchas de ellas muy antiguas y muy tradicionales en los lugares de destino. Es decir, estamos hablando de un escenario donde este gráfico lo que nos muestra es dónde están los usuarios, los consumidores de cocaína en el mundo. Y si miramos aquí abajo, tenemos que el 30% está en América del Norte, alrededor del 21% en Europa, y si a esto le sumamos Europa occidental, ¿es esto? Si a esto le sumamos Europa oriental y luego le sumamos los países desarrollados del continente de Oceanía, o el norte de África con sus países desarrollados muy vinculados con Europa, entonces tenemos que 51 más 3, 54, 55,
7 más 9, 65%, 66% de la cocaína en el mundo se combate en esferas lejanas o diferentes, diversas de nuestros territorios. Es decir, 57% del consumo está solamente entre el norte de América, Europa Occidental y Europa Oriental. Y el 24% del mercado de la demanda se encuentra entre, en América Latina, entre América Central y Sudamérica y el Caribe. Es decir, estamos hablando fundamentalmente de un mercado, de una demanda que presiona por la producción. En la medida que hay demanda y que la utilidad sea grande, obviamente la presión por la producción va a ser también sumamente significativa. Es decir, si sumamos el África de esto, tenemos 66% de la demanda mundial en países que están fuera de nuestra región. Esto simplemente para comprender el fenómeno o la diversidad de fenómenos que están relacionados con el tema de las organizaciones criminales transnacionales nuestras y cómo se vinculan con organizaciones criminales que están en los países de destino. Luego, además de esto, este es un gráfico que fue presentado como denuncia en el Parlamento paraguayo hace un par de años, que muestra, o grafica, mejor dicho, vínculos que hoy están en investigación y que influyen y que muestran cómo vuelve el dinero de las mercancías. En el pequeño gráfico que veíamos hace rato, era más fácil de entender, bueno, vendo marihuana paraguaya en la frontera con Brasil, entra dinero proveniente del mercado brasileño y se distribuye en territorio paraguayo. Ahora, cuando el tráfico es, por ejemplo, de cocaína hacia Europa, bueno, esto tiene necesariamente que regresar a través de redes de distribución que están vinculadas con Suiza, que están vinculadas con Holanda, con Bélgica, con países de la Commonwealth, con Alemania, con España, con redes que están vinculadas con Estados Unidos, Corea, México, Colombia, Brasil, Curazao, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en esto también hay y juegan papeles, algunas veces seguramente papeles involuntarios, pero en muchos casos papeles asumidos como voluntarios de redes que son de comercio ilícito y de financiamiento ilícito a través de países que son de destino de estas drogas ilícitas. ¿Y qué genera esto en nuestros países? El retorno de ese dinero, los grandes conglomerados empresarios, donde estas cataratas de dinero, perdón que insista en la expresión, pero no encuentro una forma más amable de decirlo, estas cataratas de dinero permiten generar o tomar posiciones dominantes en negocios como la telefonía, en negocios como alimentos, farmacéuticos, negocios energéticos, etcétera, generar la captura de mercados y la cartelización de los precios. Díganme si no estamos, bueno, Argentina no tiene precios privilegiados en materia de combustible, por ejemplo, pero países como Paraguay, Uruguay, como Bolivia, pagamos precios que están claramente cartelizados en materia de energéticos. Y como la demanda de combustibles es inelástica, es decir, no obedece la lógica de otras mercancías. Por ejemplo, si yo vendiese ropa, incremento fuertemente mi precio, la demanda consecuentemente va a bajar, por lo menos durante un largo periodo de tiempo. En cambio, si incremento el precio de los combustibles, la demanda de combustibles prácticamente no baja. ¿Por qué? Porque todos necesitamos combustible para movernos, para cocinar nuestra comida, para ir al trabajo, para el transporte público, etcétera, 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 para encender las luces. En algunos casos, para generar cualquier tipo de movimentación de energía. Eso es lo que se denomina una demanda inelástica, con la cual los que saben especular juegan y sacan ganancias completamente indebidas, y cuanto mayor capacidad de posición dominante tienen, posición dominante, por ejemplo, acaparamiento de combustibles, incremento general de los precios de los comestibles, de los alimentos.
o de los medicamentos. Cuando se trata de grupos que pueden abusar de su posición dominante, lo que tenemos es una cartelización de nuestros precios. O sea, esa es finalmente la consecuencia de esos chorros de dinero que aparentemente no nos afectan, pero sí, en el fondo, tienen una consecuencia tanto en nuestra vida diaria como en los negocios relacionados con el tema de la prestación de los servicios de seguridad. Y las consecuencias de una economía influida por estos grandes flujos de dinero es que se generan incluso negocios legales a partir de dinero ilegal. Negocios que muchas veces son cartelizados y cuyos precios son artificiales. Por ejemplo, en Paraguay tenemos una superinversión en bienes raíces y precios, por ejemplo, un departamento de buena calidad en la zona corporativa de Asunción puede costar el doble puede costar $1.000.000, un poco más del doble que un departamento, un semipiso, un departamento de lujo en las costas de Miami, por ejemplo, en South Beach. Esos precios no son, y hay miles de esos emprendimientos. Muchos de estos edificios están completamente vendidos, pero están vacíos. Entonces, son claramente negocios legales generados probablemente desde dinero ilícito o hacia un mercado ilícito. Gente que invierte, que lava su dinero a través de la compra de inmuebles que luego no ocupan ni alquilan, ni en el mercado local existe capacidad para pagar masivamente, o por lo menos el volumen de negocio que se ha generado con eso. Entonces, la consecuencia es que se pone muy confusa la frontera de los negocios legítimos y se crea una demanda agregada que no siempre es sustentable, que no es sustentable a lo largo del tiempo, salvo que partamos de la suposición de que las bandas criminales dedicadas al tema del tráfico de drogas ilícitas van a ser eternas en el tiempo, ¿verdad? Entonces, nos genera nuevos riesgos de entrar sin querer o queriendo en algunos casos en negocios o en la protección de negocios ilegales o cuando menos ilegítimos, ¿verdad? Porque algunos negocios pueden ser legales, pero son ilegítimos en su origen. Entonces, mm, ¿qué tipo de dilemas nos genera eso? Nos genera la necesidad de tener un mayor análisis de los potenciales clientes, un mayor análisis de la legalidad de los servicios que son solicitados a la seguridad privada, la necesidad de tener inteligencia y experiencia previa en los tipos de servicios que vamos a prestar, la necesidad de establecer y de llevar a cabo estudios de seguridad sobre los clientes y la actividad a ser protegida. El estudio de seguridad es lo que nos permite entender de qué se trata y qué tipo de riesgos conlleva. Ese es el equivalente de ir a un control médico anual donde el médico nos dice, bueno, vamos a hacer examen de sangre, orina, heces, vamos a controlar la grasitud abdominal, el sobrepeso, la presión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego medicaremos. Un vicio muy arraigado en el mercado, en nuestros mercados de seguridad privada es guiarse por la existencia de clientes. Alguien pide un servicio, yo se lo doy sin saber exactamente de qué se trata. O sea, no le hago el control general y los análisis químicos antes de entender qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y eso a veces nos lleva a prestar servicios a gente que no tiene un estado reputacional o que incluso en algunos casos, como habrán visto ustedes, sobre todo quienes vivimos en el Cono Sur, y últimamente está muy de moda un joven uruguayo llamado Sebastián Marcet. Sebastián Marcet tenía una red de negocios muy grande basada en Paraguay, con conexiones en Argentina, Uruguay, Bolivia y Colombia. Y esa red de negocios que incluía el tema del fútbol, él mismo era jugador de fútbol, de hecho se compró un club de fútbol en Bolivia más o menos recientemente y él jugaba bajo un nombre brasileño en ese club de fútbol que era de su propiedad. En Paraguay, en sociedad con un actual senador de la República,
habían comprado también un club de fútbol que llegó a la primera división, etc. Y mientras tanto, los negocios que alimentaban esto eran los no declarados. Bueno, en todos estos negocios aparentemente lícitos, en algún momento hubo empresas de seguridad privada que prestaban servicio. Y que podían haber terminado, de hecho, una de ellas terminó vinculada con la existencia probable de un ilícito, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las necesidades inmediatas que tenemos dentro de esta dinámica del crimen organizado transnacional y con sus consecuencias sobre la actividad de la seguridad privada e incluso de la seguridad estatal? Necesitamos actualizar las guías de negocios en seguridad privada, los términos de referencia, fortalecer los procesos de inteligencia, y en esto estamos haciendo un poco de autobombo también por el hecho de que, bueno, justamente el tema de los procesos de inteligencia las brindan empresas como la nuestra, como la que yo dirijo, que se dedica al tema de, no vende cámaras, no vende guardias, no vende artículos de seguridad, pero sí vende conocimiento, sobre todo para el diagnóstico, el planeamiento y el control de resultados tanto en los clientes como en las empresas prestadoras de servicios. Es decir, se crea una necesidad de gestión específica de riesgos, gestión integral específica de riesgos, y delimitar claramente los servicios que van a ser proveídos. Y las oportunidades que surgen de esto son automáticamente una mayor demanda de inteligencia para la seguridad, es decir, estudios de seguridad, manuales, protocolos, cadenas de responsabilidades, etc. Una mayor demanda de protección de la inversión legítima y los negocios generados alrededor de esto, una mayor demanda de la protección de personas, una mayor demanda del desarrollo de nuevas técnicas y nuevas tecnologías, gestión de las amenazas, vigilancia en redes sociales, etc. Y algo que obviamente tenemos, en lo que tenemos que crecer enormemente por delante, que es el tema de la ciberseguridad. También nuevas especializaciones, como decíamos, gestión integral de riesgos, protección de infraestructura crítica, protección de la cadena de suministro, prevención de alteración de cargas, es decir, protección de la supply chain, de la cadena de producción de las redes de navegación y ese tipo de cosas, inteligencia de negocios, investigaciones y operaciones o estandarización de las operaciones de seguridad. Por ejemplo, a través de la ISO 18788, ISO 31000, etc. En conclusión, entonces, dentro de todo este escenario, a pesar de los riesgos nuevos que existen, también la seguridad privada se revela como una industria en pleno desarrollo que va a entrar en auge en los próximos años. Si bien ya vemos un cierto auge, es probable que esto siga creciendo de una manera mucho más significativa. La seguridad privada es, de hecho, un aliado indispensable para los estados. Los Estados Unidos tienen, por ejemplo, más de 7.000 organizaciones privadas que trabajan para sus 45, 48 organizaciones estatales de generación de inteligencia, sobre todo en el análisis y la clasificación y la tipificación y la interpretación de información. Porque un estado como el de los Estados Unidos genera más de 50.000 informaciones de inteligencia diarias, reportes de inteligencia diarios, que tienen que ser procesados para que no ocurra de vuelta lo que pasó en el año 2001, donde había indicios claros, pero que fueron ignorados por las organizaciones de inteligencia del país. Y bueno, dependiendo de nuestras propias opciones éticas, el tema de la seguridad privada entonces va a tener un fuerte escenario de desarrollo en los próximos años. Hasta aquí llegué ya. Así que me gustaría compartir con ustedes opiniones, aportes, inquietudes, lo que quieran compartir con este grupo de colegas y compañeros. Pregunta si en Colombia hay compañías de seguridad posicionadas que ofrezcan servicios de inteligencia corporativa. Tenemos asociados en Colombia, de hecho, ¿Ya? y de hecho Colombia tiene, digamos, a raíz de este largo conflicto armado que ha habido con la FARC, con el ELN, etc., se desarrolló mucho la inteligencia
criminal, ¿no? Y muchos, o un gran número de personas que han prestado servicios durante largos años en estas organizaciones estatales están hoy dedicadas a la producción de inteligencia para organizaciones empresariales de carácter privado. O sea, la respuesta es sí hay. Existe. Sí, ya, bueno, cualquier pregunta, cualquier situación, bueno, en todo caso, hacernos conocer porque José está muy al tanto de esa situación. Entonces, mi querido amigo que pusiste la pregunta, Jairo Molano, puedes comunicarte con José para que te dé mayor información, ¿no? Dice, ¿sería posible que nos puedan compartir la presentación? Y si tienen disponible programas tales como diplomados, certificaciones sobre este tema en Centroamérica. Sí, Bueno, de hecho, tenemos para el mundo, parece, ¿no? sí, Porque, sí. sí, De hecho, para eso estamos aquí. O sea, amigos, la idea es justamente a través de los estas cuatro personas, mi persona, José, Alejandro y Adolfo, estamos justamente en esa situación, ¿no? Para dar este tipo de información, pero obviamente abrir cursos y diplomados direccionados en ese sentido, específicamente. Sí, precisamente eso era lo que quería recordarles, Edison. José, que esa es la razón de ser de este tipo de webinars. Ya este es el tercero que hemos dado y bueno, estamos apuntando a eso, a darle esa profesión. Incluso, de verdad, José, te felicito por esta ponencia, de verdad, excelente, bastante clara. Carlos, tiene una pregunta para ti. diga. Buenas noches. Sí, buenas noches. Señor José, ¿Cómo buenas estás? noches. Y, en Sí, primer buenas lugar, noches. mis felicitaciones, muy clara su conferencia, lo felicito y le agradezco. Gracias, gracias, muy amable. Me ha despejado bastantes dudas. Quería comentarle y, bueno, consultarle, ¿no? Por ejemplo, le hablo de Perú, ¿no? He conocido por años ese tema del narcotráfico, por el tema del trabajo, ¿no? Antes, por ejemplo, en la zona del BRAE, digamos, la zona del centro del Perú, la sierra, la zona, digamos, calera, donde más se siembra, ¿no? Ahí se sembraba, se elaboraba la pasta básica, el Sí, PVC, y el PVC se trasladaba a Lima, por decirte, a la costa, ya para llevarla a para su Europa, cristalización. claro. Pero ahora me he dado cuenta que ya han adelantado tanto que ahí mismo elaboran la cocaína, ¿no? Y ya se ahorran todo ese volumen, ese peso. Entonces, para ellos ahora es más fácil, Sí, ¿no? En realidad han adelantado bastante. Hace poco, no sé si he escuchado la conferencia por el 8 de julio del actual presidente del Perú. Ella mismo dijo, ¿no? Que la, la siembra de la hoja de coca, en vez de disminuir, ha sido lo contrario, ha crecido enormemente, sí, sí, así es. ¿no? También tengo estadísticas sobre eso, pero Sí, y eso es muy claro, ¿no? Nota de que a pesar que hay un plan, digamos, parece que esto es simplemente un engaño muchacho, ¿no? Porque no surge efecto, ¿no? Mi pregunta es, ¿seguiremos así? ¿Habrá alguna vez un valiente como para que luche? Porque esto no es solamente una provincia, un departamento, un país, en realidad es todo el planeta, ¿no? Y en realidad estamos ahorcados todos, ¿no? La gente, la naturaleza humana, pues a veces la ambición, ¿no? O a veces también la amenaza, ¿no? Realmente es bien difícil, ¿no? Hay que buscar un superhombre para que se enfrente a todo esto, ¿no? Y si él lo quiere hacer, a veces lo desaparecen, digamos, del mapa, como a veces lo decimos vulgarmente, ¿no? ¿Habrá alguna vez alguna solución? Gracias, señor José María. bueno, esa pregunta es muy complicada. Es difícil de Sí, responder si habrá alguna vez una solución. Una de las soluciones probables o posibles, es la legalización. Es decir, eliminar la necesidad de que haya violencia o de que se tenga que proteger el negocio por medios violentos. Creo que para el caso de la marihuana es una tendencia mundial irreversible. En algún momento la marihuana pasará a ser legal. De hecho, no veo la razón por la cual debería ser ilegal hoy,
en Paraguay, sí, viendo que nuestro principal aliado estratégico continental, que es Estados Unidos, lo tiene legalizada, o tiene la marihuana legalizada en casi todos los estados. Creo que es un tema de tiempos, ¿verdad? Por un lado. Por el otro lado, sí es cierto lo que dice, y de hecho esto no es una opinión mía, lo han dicho grupos de expresidentes del continente, que la guerra contra las drogas no ha producido un solo resultado positivo en todo su historial. Al contrario, un montón de muertos sí, ¿verdad? Por ejemplo, los 200.000 muertos en 12 años en México, y no ha habido un año en que la actividad narco haya disminuido. No sé si me explico. Lo mismo le puedo decir a Paraguay, se ha invertido ingentes cantidades de dinero en en el combate contra las drogas ilícitas, fundamentalmente la marihuana. No ha habido un año en que haya disminuido la producción de marihuana en los últimos 30 años. Entonces sí, es una engaña pichanga, como dicen en Perú, en cierto modo. Eh, Gracias. y bueno, Martín, tiene eso. una pregunta. Sigue Martín. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Martín, soy de Argentina, de Buenos Aires. Con respecto a que estaban nombrando recién, respecto a lo que es la legalidad del consumo de este tipo de sustancias, ¿no? O sea, de la marihuana o la cocaína. Yo tengo entendido que varios países, tanto europeos como americanos, está legalizado, pero para mí pasa por una cuestión de cultura, ¿no? Culturizar a las personas o a la región o a la nación misma de que si es legal no sea, vamos a decir, exagerado. No sé si me logro explicar, ¿no? O sea, un abuso, abusarse de. Yo creo que pasa más por la parte cultural, más que nada de cada región, ¿no? De la concientización. O sea, si bien en algunos puntos está legalizado y demás, pero pasa por el ámbito privado. Acá, por ejemplo, en nuestro país, si uno quiere consumir marihuana, pero tiene que ser en su ámbito privado. ¿Qué quiero decir con eso? Dentro de su propia vivienda, bajo sus cuatro paredes, sin molestar, no sé, al vecino, a las personas, no en la calle, en la vía pública. Está totalmente prohibido todavía. Pero, por ejemplo, acá en el país hermano, acá con Uruguay, yo tengo gente conocida, argentinos que viven allá, así mismo uruguayos, que está totalmente legalizado. Pero ¿qué pasa? En sectores, ¿cierto? Como quizás en Europa, en España, por ejemplo, Italia, Francia, creo que lo tengo entendido, que hay sectores que está legalizado y no tienen esa prohibición. Entonces yo creo que más pasa por la cultura del lugar y de las personas, ¿no? O sea, me explico. Sí, bueno, yo te quiero poner un ejemplo muy práctico. Este, yo estudié en la Argentina en la década de 1980 y mis compañeros de facultad fumaban en las aulas. Y ahora te pregunto, ¿cuántos de tus amigos? Y era todo argentino fumaba, Sí, básicamente. ¿Eh? No sé qué edad tenés, me parece que sos más joven que yo. Este, 46. bueno, sí, tenés unos añitos menos. ¿Cuántos de tus amigos fuman hoy? ¿Cómo lo escuché? Perdón. ¿Cuántos de tus amigos fuman hoy? Y hay varios, pero lamentablemente ellos tienen que, si fuman, fuman dentro de su ámbito privado, no en la vía pública, ¿cierto? Pero Bueno, por eso mi pregunta es esa. Quizás pasa por una cuestión de culturalización y educación también, ¿no? lo que ocurrió con el tabaco es lo que debería ocurrir con, por ejemplo, con la marihuana. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el tabaco? En Occidente, sobre todo, el consumo de tabaco cayó espectacularmente. Y eso es consecuencia de las campañas de Claro. concienciación, por un lado, y de información respecto a los datos médicos y a los riesgos médicos vinculados con el tabaco. Eso hizo que el consumo cayera. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el alcohol? Con el alcohol tenemos una estrategia mucho más represiva. El alcohol sigue siendo sexy. Y seguimos teniendo mucha gente en las calles, por ejemplo, manejando un vehículo en estado etílico. ¿Sí?
Sí. o habiendo bebido, tal vez no poseídos por el alcohol, pero sí con un cierto grado de retardo de reacción, etcétera, debido a la influencia del alcohol. ¿Hay información al respecto? Sí, pero la campaña ha sido diferente. Con el tabaco la campaña ha sido mucho más cruda, mucho más dura, y la consecuencia la vemos ahora, 2 décadas después del inicio de esas campañas. Claro, es una cuestión de campaña y concientización también, porque obviamente sabemos que la droga, cualquier tipo de estupefaciente es malo para la salud, ¿cierto? Más el consumo excesivo. Es lógico eso. Cualquier abuso es O malo, sea, ¿no? El abuso de aspirina puede ser malo, puede ser letal. claro, todo es malo, todo abuso es malo, por supuesto. Yo creo que depende de qué tipo de legalización o depende del país. Como dije recién, yo creo que también depende de la persona o sí, de la persona, de la cultura, de la concientización, etcétera y demás. O sea, bueno, esa era mi pregunta, ¿no? Más que nada. Y si bien sí, es verdad, a ver, muchos países, como has dicho hace un rato, implica lo que es la política, las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas y demás que apoyan el contrabando, obviamente por, como decirlo, mercenarios de alguna manera y de hacer el bien libre. Ojalá haya uno, como dijo recién acá el compañero, que pueda estabilizar ese tema, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Al contrario, gracias por el aporte. Bueno, compañeros. Bueno, sí, pienso que si no hay ninguna otra pregunta, estimados amigos, Mauricio nos está poniendo una noticia de un atentado que ha habido recientemente, me parece que en algún sector de alguna... Perdón, Edison, es la Sí, Agencia de Inteligencia Criminal de Rosario, en la provincia de Santa Fe, una nueva condena a uno de los líderes de la banda de los monos y provocó, parece que esta reacción hace menos de 1 hora y media aproximadamente, balearon todo el frente de la Agencia de Inteligencia Criminal en Rosario. sí, bueno, somos tan parecidos como José nos decía, nosotros también estamos pasando por situaciones muy parecidas, traslado de delincuentes que también provocan la misma situación. Listo, bueno, te doy Creo que paso, Adolfo, por favor. sí, bueno, quisiera en principio darle las gracias entonces por estar acá con nosotros, acompañándonos esta noche. Creo pertinente que deben colocar en el chat sus direcciones de correos electrónicos porque teníamos escritas algunas personas, pero otras ingresaron en el transcurso de la ponencia. Como este webinar se va a entregar un certificado de participación, es necesario que por favor escriban allí en el chat para poder hacerles llegar este certificado. A la vez, quiero invitarles a que continúen este proceso que vamos a comenzar de formación. Tenemos varios diplomados a su disposición. Ok, Sigue, amigo. tenemos varios diplomados, incluso tenemos la certificación PSO de IFPO. Entonces, hay muchísima información que tenemos para todos ustedes. Eh, Queremos que nos acompañen porque nuestra intención es eso, darle la protección correcta y que ese personal de seguridad tome ese valor que le corresponde dentro de la sociedad, porque somos nosotros los que le damos seguridad a los demás. Podemos estar quizás a la par quizás suene un poco arrogante, pero a la par de un médico, porque nosotros también protegemos, nosotros también estamos atentos a la vida. Y es importante que todas las personas comiencen a capacitarse de la forma correcta y para eso tenemos entonces los diplomados y tenemos esta certificación PSO, que es la primera en principio. Vamos a comenzar por PSO para ir comenzando a formar las bases de la seguridad. De mi parte, bueno, muchísimas gracias. No sé si José o Edison tienen algo que decir hacia ustedes. Yo hablé bastante, así que ya agradezco mucho el contacto. Ok. Bueno, en todo caso, pero bastante pero provechoso, amigo. Te felicito
Y obviamente en ese sentido, bueno, igual la invitación, amigos, tenemos para el próximo mes, a ver, déjenme les verifico. En todo caso, bueno, en nuestras redes sociales vamos a ir subiendo. Sí, para el 15 de septiembre, estimados amigos, tenemos otro webinar y la invitación para este PCO, esta certificación internacional, es un abrebocas igualmente es direccionado específicamente a la parte operativa, ¿sí? Y bueno, igual como Adolfo lo ha indicado, como les hemos dicho, ¿no? Nuestra idea es seguir capacitando y nos hemos juntado justamente para ello, tomando en consideración los diferentes ejes en los cuales nosotros nos manejamos y que en ese sentido, pues, tenemos mucho a más, obviamente, de la actividad en sí mismo, queremos también aportar a la sociedad en ese sentido, ¿no? A la sociedad de la región. Listo. Agradecemos mucho su participación, estimados amigos. Ha sido un gusto que estén aquí con nosotros y que haya sido realmente aceptada nuestra invitación, ¿no? Hemos estado casi en 50 personas en un momento y eso es muy valedero. Más que nada por todas aquellas personas que trabajamos en el área de protección y seguridad, ese hecho de mantenernos eh, siempre informados, siempre aprendiendo y capacitándonos. Un gran abrazo y por favor, aquellas personas, como lo dijo Adolfo, si es que de alguna manera no pueden colocar su correo a este momento al chat, pues revisen por favor la invitación. Hay dos correos electrónicos, el uno es mío y el otro es de Adolfo. Por favor, no duden en comunicarse y a través de ese correo, pues les enviaremos su certificado de participación, ¿no? Un abrazo, amigos, y muchísimas gracias por su participación.